Buenas tardes, esto es el comentario positivo. Una vez más, estamos aquí para poder continuar con nuestros temas. Pues sí, tuvimos algunos problemas, tuvimos 3 meses en los que no pudimos subir videos, pero ya estamos aquí otra vez, pidiendo una disculpa a aquellos que nos están siguiendo, a aquellos que sí ven nuestros videos, y bueno, pues les estamos una vez más, vamos a dar continuidad. Sí sé y creo firmemente de que si ha sido de bendición. El enemigo por eso busca la manera de cerrar los espacios donde se está dando sana enseñanza, pero no vamos a permitirlo, vamos a pelear la buena batalla y vamos a seguir adelante porque estamos dando temas importantes y basados en la palabra. Como yo se los decía y siempre se los he dicho, más que nada lo que yo quiero es que el que hable sea el Señor Espíritu Santo. Y nosotros nada más damos una explicación, pero realmente la base es la Escritura, la base es la Biblia, la base es lo inmutable, lo que no cambia, lo que el Señor Dios quiere enseñarnos. Entonces, bueno, pues continuando con el tema que estábamos viendo la vez pasada, que son las 5 bases de crecimiento cristiano. El día de hoy vamos con la segunda base. La segunda base es orar, debemos orar, y bueno, para empezar tenemos que saber ¿qué es orar? Pero primero, entonces, vamos a leer como inicio la escritura que se encuentra en Mateo, capítulo 6, versículo 6, donde nos va a hablar lo que el Señor Jesús nos quiere decir exactamente al respecto de cómo debemos orar. El Señor Jesús no es casualidad tampoco si lo vemos, es Mateo 6:6. Mateo, el número 6 es número de hombre y está 2 veces aquí, es Mateo en la escritura 6:6, y aquí es donde el Señor Jesús nos explica y nos dice cómo debemos de orar. Y dice la escritura, vamos a leer desde el 5, que es importante el contexto. Siempre también es bien importante que podamos aprender el contexto para saber de qué se refiere, no solamente aisladamente una escritura. Si pueden leer, de hecho, todo el capítulo en este capítulo está hablando el Señor Jesús a sus discípulos. Y dice la escritura, y cuando oréis, no seáis como los hipócritas, porque a ellos les gusta ponerse en pie y orar en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos por los hombres. En verdad os digo que ya han recibido su recompensa. Pero tú cuando ores, entra en tu aposento, y cuando hayas cerrado la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Y al orar, no uses repeticiones sin sentido como los gentiles, porque ellos se imaginan que serán oídos por su palabrería. Por tanto, no se hagáis semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe lo que necesitáis antes de que vosotros os lo pidáis. Vosotros podéis orar de esta manera: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan nuestro de cada día y perdona nuestras deudas como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria para siempre, jamás. Amén. Bueno, esto es, como siempre, estoy leyendo la Biblia de las Américas, es la versión que utilizamos para estos temas. Y bueno, aquí primero empieza el Señor: cuando oréis, no seas como los hipócritas, que les gusta ponerse en pie y orar en las sinagogas. Yo creo que si tenemos una intimidad con Dios en casa, tenemos nuestro tiempo correcto de oración, pues no tenemos que ponernos tanto en evidencia de que oramos en la iglesia. Si necesitamos orar en público, es necesario. Casa de oración se llama precisamente el lugar donde nos reunimos. Jesús dijo, mi casa será llamada casa de oración. Pero finalmente no es para exhibir mi forma de orar, sino para aprender a orar. El Señor Espíritu Santo me empieza a revelar las formas en que oran otros, no para repetir tampoco lo que escucho, porque muchos hasta agarran el estilo y las palabras de otros para orar, sino que tenemos que aprender a orar como el Espíritu nos dice, pero el escuchar a otros nos va haciendo tener una palabra más fluida. No se trata de hacer repeticiones y no tampoco se trata de que seamos vistos. Por lo regular, en el tiempo de oración es cuando todos estamos orando. Para mí es el mejor momento, o antes de empezar la palabra, ir a inclinarme un momento con mi Señor en el altar. Es bueno, pero es cuando todavía no hay mucha gente y no es para que me vean, sino para tener una relación íntima con mi Señor Jesucristo. Y dice, en verdad os digo que los que hacen esto ya han recibido su recompensa. O sea, no les va a escuchar el Señor, no va a ser oída su oración si lo están haciendo porque se vea. Y bueno,
Dice, pero tú cuando ores, entra en tu aposento, y cuando hayas cerrado la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Bueno, vamos a orar para poder poner en manos de Dios este tiempo. Padre bendito, una vez más le doy gracias por el privilegio y la oportunidad, Señor bendito, de poder estar una vez más aquí en el comentario positivo, poder pues compartir un poco de lo que usted me ha dado, pero como siempre, Padre, yo me hago a un lado porque yo no quiero, Señor bendito, que sea mis convicciones, mi visión, mi corriente teológica, Señor bendito, sino lo que el Señor Espíritu Santo quiere decirnos, lo inmutable que es la palabra, es lo que queremos compartir en este espacio, Señor bendito. Y pues sí, estamos en esta sección, son principios básicos, son los primeros rudimentos, Señor bendito, para que podamos entender, Señor bendito, las cosas más básicas, Padre. Le pido que haya un corazón entendido, un corazón abierto, que abra sus oídos, sus ojos de los que van a tener la oportunidad de ver este video, que me ayuden compartiéndolo para que sea de bendición para otras personas. Estamos en un tiempo donde hay demasiada apostasía, se están enseñando cosas incorrectas, Señor, en el mundo, se está enseñando mal. Señor bendito, hay mucha apostasía en la iglesia, y es un tiempo de refresco, es un tiempo de regresar a lo primero, de regresar a usted y de escuchar lo que el Señor Espíritu Santo habla a las iglesias. Gracias, le doy toda la gloria y la honra, y todo esto lo oro en el nombre de su Hijo Jesucristo. Amén y amén. Bueno, pues entonces vemos aquí en esta escritura, versículo 6 principalmente, dice, cuando ores, entra en tu aposento, y cuando hayas cerrado la puerta, o sea, en intimidad, a solas, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. En el otro dice, ya tienes su recompensa. Nada, no va a haber bendición. Aquí el Señor va a dar, el Señor no se queda con nada. No buscamos al Señor realmente. El verdadero Hijo de Dios no lo busca por interés al Señor, pero el Señor no se queda con nada y es galardonador de los que le buscan. Y dice la Escritura que no te dará 100 veces más. Así lo dice. Y dice, por tanto, dice, al orar no uséis repeticiones sin sentido. Aquí muchas veces, y yo he escuchado mucho que se ha predicado y se ha enseñado que las repeticiones son rezo, y que eso lo hace la Iglesia Católica cuando habla de la Ave María, el Padre Nuestro, etcétera, el rosario, cuando hacen un montón con las piedritas, pero el Señor Jesús me muestra que esto está pasando en nuestra iglesia, esto está pasando con nosotros, porque de repente agarramos estilos y agarramos palabras de otros que utilizan al orar, que utilizan mucho, y utilizamos muchos clichés. O sea, repetimos y repetimos, hacemos una oración y después me vuelven a escuchar los hermanos y vuelven a escuchar las mismas palabras, lo mismo. O sea, es un rezo, se convierte en un rezo ciertamente cuando yo estoy repite y repite y repite y repite. Entonces tiene que ser, la oración es una plática, tiene que ser fluida, eso es compartir, es conversar con mi Padre, con Dios, una relación papá-hijo. No solamente es verlo como Dios, es verdad, es Dios, tiene la autoridad de Dios y lo respetamos y nos ponemos en este lugar de enseñanza con temor y temblor delante de su presencia, porque nadie puede soportar la presencia de Dios, de lo grande y magnífico que es, pero lo vemos como un Padre, es nuestro Padre. Entendemos la identidad de hijo que tenemos, la identidad que Él nos dio, y entonces tenemos una relación de padre e hijo. Al principio te puede parecer extraño, ciertamente, pero a medida en que continúes haciéndolo, la oración va a llegar a ser más y más significativa. Aprende a ver a Dios como tu Padre, como tu amigo. Así te parecerá natural la oración, puesto que es lo que normalmente hacemos con nuestros amigos y nuestros seres queridos. Yo lo recomiendo mucho a los que empiezan en esto de la oración y que dicen, es que mis oraciones son de 5 minutos. Bueno, lo sé, lo entiendo, lo creo, porque yo empecé igual, porque todos empezamos igual, porque nosotros teníamos oraciones básicas, no sabíamos ya más que decirle al Señor. En ese momento quizás tampoco había sido totalmente revelado y creíamos en un Dios, pero realmente no sentíamos la presencia de ese Dios y nos sentíamos raros al empezar a hablar a la nada, porque antes... para los que venimos de cuna tradicional católica, pues le orábamos a una imagen. Ahora no vemos nada según esto, pero cuando ya empieza el tiempo, cuando empieza a ser revelado, cuando sentimos su presencia, vemos que es mucho más real que todo lo que vemos. Entonces, lleva un tiempo, un proceso, pero yo recomiendo mucho yo creo que si es un diálogo, la oración, y parte de ese diálogo es lo que yo le digo al Señor, pues yo opto por normalmente empezar mi oración
con unas 3 alabanzas, más o menos. Unas 3 alabanzas con las que estoy expresándole lo que yo siento, porque lo más importante que hay para mí no es pedirle, sino alabarle. Eso es el primer paso que tomamos, o que yo en lo personal me gusta hacer, empezar mi oración alabándole. Después de esto, bueno, ya estás hablando de que si tú lo tomas como tiempo de oración, pues estás hablando que más o menos estás hablando de unos 15 minutos, un promedio de 15 minutos, y después viene la parte donde, si es un diálogo, el primero que tiene que hablar es él. Entonces tomo la escritura. Por lo regular recomiendo a los que inician unos 2 capítulos diarios. Yo leo un poco más, no tengo que decir cuánto, porque no es para vanagloria, sino para la gloria del Señor. Entonces leo un poco más de capítulos al día, pero sí es una realidad que tenemos que dejar que primero él hable. Yo creo que él primero habla, que él pone el tema, y entonces platicamos de lo que él quiere, no de lo que yo, porque yo ya soy cristocéntrico, no ricardocéntrico. Entonces, al empezar a hacer esto, bueno, pues vemos un desarrollo, y entonces cuando yo ya leí 2 capítulos de mi Biblia, para los que leen un poco en promedio, no digo lento ni rápido, porque hay quienes leen muy rápido, hay quienes leen muy lento, pero los que leen en el promedio, pues estarían en 2 capítulos, estaríamos hablando de también un promedio de 10-15 minutos, según también por lo largo o corto que esté el capítulo, pero más o menos es el promedio, unos 10-15 minutos. Entonces estás hablando de que ya hiciste media hora de intimidad con Dios, cuando tú realmente estás concentrado en lo que estás haciendo, de alabarle y de escuchar lo que él te quiere decir. Y entonces viene el momento en que tú vas a hablar. Entonces, cuando tú empiezas a hablar, y si tu oración, como apenas empiezas, es de 5 minutos, pues ya oraste 35 minutos. Pero estamos hablando de que yo te voy a decir algo, que una vez que tú empiezas a sentir la presencia de Dios y se empieza a desarrollar, va a ser muy difícil que tengas una oración de 5 minutos. De mínimo vas a sacar 10 o 15 minutos de una plática con el Señor, y después hasta te va a faltar tiempo. Poco a poco te va a faltar tiempo cuando tú ya tienes una comunión con Dios, y entonces viene el tiempo en el que puedes experimentar lo que se le llama orar en el Espíritu. Orar en el Espíritu es cuando yo ya tengo la realidad de que mi Señor Jesús está al lado, y que yo platico con Él en todo el tiempo, que yo puedo andar en la calle, puedo estar moviendo la boca, y que a lo mejor la gente puede decir: está loco. Hay muchos hoy en el mundo que hablan solos, o que hablan con espíritus porque se drogan, todo eso, y empiezan a hablar y empieza a verlo la gente, y nos pueden catalogar en el mismo nivel porque no conocen, no entienden. Pero a mí no me da vergüenza. Yo sé en qué Dios he confiado, yo sé la realidad de mi Dios que camina conmigo, y entonces pues empieza a ser mi oración una oración, orar en el Espíritu, orar en todo tiempo, en todo momento donde vaya a platicar con Él, y Él empieza a desarrollarse contigo también de una manera tan hermosa, que estás viendo un programa de televisión y te hace ver algo. Estás escuchando una prédica y te hace ver algo más de lo que te están enseñando, y porque ya llevas una intimidad. Yo te invito a que llegues a lograr eso, pero empieza por eso básico, que es alabar, leer tu palabra y empezar a platicar con Él, padre, hijo, lo que le dirías a tu papá. Él es tu papá, tienes que empezarlo a ver así. Entonces díselo a Él, porque aunque mi padre y mi madre me dejaras con todo, el Señor no me dejará, dice la Escritura. Entonces, bueno, aprende a ver a Dios como un padre, como tu amigo. Así te parecerá más, cada día te va a empezar a parecer más natural la oración, puesto que es lo que normalmente hacemos con nuestros amigos y con nuestros seres queridos. Ahora, ¿cuándo debemos orar? Si bien es cierto que la oración debe llegar a ser un estilo de vida, tenemos que orar en continuo. Debemos tener también momentos especiales de oración. Yo le llamo al tiempo en la mañana mi tiempo con Dios, pero tengo otros momentos de intimidad, y empiezo a tener la oración en el Espíritu, como les decía. Empieza entonces tu día con oración. ¿Por qué? Cuando aprendemos y entendemos fuera de los legalismos, y creo que ya si has visto mis videos anteriores entiendes lo que el Espíritu Santo nos ha hablado al respecto de la ofrenda y el diezmo, y entendimos que la ofrenda y el diezmo ni está abolido, ni es lo más importante el dinero. Es parte de, pero no es lo más importante. Entonces, cuando yo empiezo a aprender eso, aprendo que mi diezmo de mi semana es el domingo, por eso se lo dedico al Señor. Lo primero y lo mejor. Lo primero y lo mejor. El primer día de la semana se lo dedico a mi Señor Jesucristo. Lo primero es mi diezmo de la semana, para que el Señor bendiga mi semana. Y entonces vemos que la oración, si es un diezmo, debería de ser
¿estás de acuerdo? ¿Estarás de acuerdo conmigo? Que si la Escritura dice que tenemos que darle el 10% de todo, y si Dios ya me dio un día más de vida, y el día tiene 24 horas, más o menos tendrían que ser 2 horas 40 minutos los que yo tendría que hacer mi tiempo con Dios. Pero aún el Señor Jesús, de su palabra, el día en que fue arrestado, Él dijo, ni siquiera 1 hora pudieron orar conmigo. 1 hora. El Señor te pide no 2 horas 40 minutos, te pide 1 hora diaria, 1 hora de tener una relación padre-hijo, de tener una intimidad. Mira, yo te voy a decir una cosa, finalmente la verdad es que si tú no has sentido que has cambiado, si te defrauda el ver la actitud de otros hermanos, si te defrauda el ver las cosas que están pasando muchas veces en la congregación o en el mundo, es porque no has puesto tus ojos en Dios. Dios es perfecto. Cuando tú ya pones tus ojos en Dios, pasan estas cosas y nada te mueve de estar en Dios. Y si lo vemos un poco egoísta, también trae sus beneficios, porque cuando tú eres una persona emocional y empiezan a pasar las situaciones, te enfermas y por eso vienen problemas de hipertensión, problemas cardíacos, dolores de cabeza, cansancio en extremo, estrés, etcétera. Cuando tu mirada está puesta en Dios, van a venir los problemas, vas a afrontarlos, vas a orar, vas a levantarte y vas a seguir adelante. Y esa es la solución de un verdadero hijo de Dios. Pero esto lleva a ese proceso de tener el entendimiento, de tener una relación personal y una oración práctica, que es conversar y compartir todo con Dios de una forma sencilla y libre, y ahora ya durante todo el día. Pero en ese tiempo de intimidad, lo que le estoy dando al Señor es mi diezmo del día. Por eso un verdadero hijo de Dios no deja de orar, porque lo primero y lo mejor es para Dios. Lo primero y lo mejor. Entonces tienes su tiempo con Dios y quizás puedas orar en la tarde, quizás puedas orar en la noche, y también es muy correcto que ores antes de dormir, porque nadie somos perfectos. Dice la Escritura que no hay uno solo que no peque. Entonces yo prefiero irme a dormir con la conciencia tranquila, y si acaso será una oración muy breve a lo mejor, pero siempre lo último que voy a hacer va a ser conversar con mi papá. Y bueno, empezamos entonces a hablar de una forma sencilla y libre, aprender a orar durante todo el día. Ahora, ¿cómo debemos orar? Nuestra vida de oración debe ser tal que lleguemos a conocer al Señor Jesús íntimamente, lo repito y lo subrayo, íntimamente, ya lo habíamos dicho, íntimamente. O sea, no se trata de hacer porque la verdad, honestamente, estamos leyendo que aquí que uno de los rezos que tiene la Iglesia Católica es una palabra que sí salió de la boca del Señor Jesús, que es lo que es llamado el Padre Nuestro. Aquí está, ya lo leímos, el Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Yo creo que cristianos y católicos solo saben. La diferencia es, cristianos y católicos puede no ser escuchada ni esa oración ni otra si tú no entiendes lo que estás diciendo y entiendes la magnitud de a quién le estás hablando y tienes la fe para creer que te está escuchando y va a dar respuesta a esa oración. Entonces, nuestra oración debe ser tal que lleguemos a conocer al Señor Jesús en intimidad, a verlo de una manera real, a sentirlo, a palpar realmente al Señor Jesús. La eficacia de nuestra oración tiene relación directa con la comunión que mantengamos con el Señor Jesús. Si yo no tengo una buena comunión con el Señor Jesús, es como hablar así, es como si yo estoy viendo la televisión y estoy conversando con mi esposa y de repente le contesto algo, pero estoy viendo la televisión. ¿Cómo se va a sentir ella? Pues ignorada, que no me importa, que es más interesante lo que yo estoy haciendo. Y así se siente el Señor Jesús. Así, obviamente Él sabe y entiende que en tu corazón no está Él. Entonces, algo bien importante es que cuando alguien empieza a orar, antes de enseñar a orar, tiene que orientarlos. Y lo vemos en el ejemplo. Todo lo que nosotros hacemos, lo hacemos porque primero el Señor Jesús lo hizo, porque Él nos puso el ejemplo. Y entonces vemos que Jesús, antes de enseñar a orar a sus discípulos, Jesús dio unas orientaciones básicas para que ellos las tuvieran en cuenta. Mas tú, cuando ores, lo que estamos leyendo, entra en tu aposento, o sea, a solas, y cerrada la puerta, en intimidad, ora a tu Padre que está en secreto.
y tu Padre que ve lo secreto te recompensará en público. Está diciendo que principalmente tu oración, tu mejor oración, va a ser cuando estés tú y Él a solas. Entonces, como podemos ver, entonces la oración se traduce en momentos de intimidad con Jesús. Eso es lo que realmente es la oración, momentos de intimidad con Jesús. Y luego vemos en el versículo 7 y versículo 8, y orando, no uséis vanas repeticiones, como los gentiles, que piensan que por su palabra serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes de que vosotros las pidáis. Entonces, mi oración debe ser en primer lugar alabarle, interceder por otros. Pero para mí, si me da tiempo, le pediré y Él me va a escuchar, porque dice la Escritura que todo lo que pide en oración, creyendo, Él me lo va a dar. Pero cuando yo entiendo esto que dijo de bocas el mismo Señor Jesús, que Él conoce mi necesidad, yo sé que mis necesidades están cubiertas porque he confiado en Él. Entonces para mí va a ser más importante interceder por otros o alabarle a Él. Y la verdad es que, les decía, en el cristianismo se ha introducido mucho la repetición. De repente agarramos el estilacho de orar como otros y, Señor, le pedimos. Y agarran unas formas y empiezan a repetir y ni es natural. O sea, para empezar, mi oración con Él debe ser natural. Yo no llego con mi mejor amigo y a tratar de aparentar lo que no soy. Soy quien soy natural, soy el que Él conoce. Por algo somos amigos. Es lo mismo con Jesús. Yo voy a llegar y voy a conversar naturalmente con Él. Y no voy a agarrar un estilo que no es el mío. No voy a hacer otro que no sea yo. Ni voy a utilizar palabras cliché que han utilizado mucho en oración otros hermanos. Eso ya no lo voy a hacer. Voy a conversar naturalmente con mi Señor, porque orar es hablar con Dios de una manera espontánea. Por eso dijo Jesús que no usáramos vanas repeticiones. Se trata de un diálogo natural. ¿A Él para qué le sirve que estemos repitiendo cosas que ni sentimos? Él es Dios, Él sabe que nuestro corazón no está en donde lo estamos diciendo. No la engañamos, y cuando hay un corazón y un espíritu de mentira, el Señor también va a traer consecuencias por orar así. Entonces es bien importante que aprendamos a orar de la manera correcta, de una manera sincera. A Jesús no lo podemos engañar. Mi Señor, ¿a dónde me podría ir yo para esconderme de mi Señor Jesús? ¿O dónde le puedo ocultar yo lo que yo hago? No hay nada oculto para aquel a quien yo le tengo que rendir cuentas. Y bueno, luego continúa diciendo, más bien un versículo antes donde empezamos, dice, cuando ores no seas como los hipócritas. Hoy habrá hipócritas en la iglesia cristiana orando. No señalo, no quiero juzgar, el Señor es el que conoce corazones, pero sabemos en nuestro corazón que sí los hay. El problema no es si los hay, el problema es, ¿estaré yo entre esos? Mi Señor Jesús estará viéndome entre esos, porque ellos aman el orar en pie, en la sinagoga es casa de oración. Nosotros, dijo Jesús, mi casa será llamada casa de oración, o sea que es lo mismo, la sinagoga del judío, o el lugar donde nosotros nos reunimos, es casa de oración. Entonces, dice, aman de orar de pie en la casa de oración y en las esquinas de las calles para ser vistos por los hombres, para que la gente, ¡ay, ese hombre, mira cómo ora! ¡Ay, ese hombre ha de vivir de una manera! No se trata de que los hombres vean que yo soy don santidad y don perfecto. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. La oración es un acto personal. No existen fórmulas mágicas, por lo tanto, cuando ores no pretendas hacerlo como lo hacen otros. Sé tú delante de Dios y preséntate a Él con humildad. O sea, entiende ante quién estás y entiende que también es un privilegio que siendo nosotros, no habiendo sido del pueblo santo, Él nos adoptó por la sangre de mi Señor Jesucristo. Entiende lo que vale eso. Ahora, vamos a ver la parte de algunos consejos para ver cómo desarrollar mi oración. Me dicen, algunos me comentaban, algunos hermanos, mis oraciones son de 5 minutos. Bueno, vienen algunas sugerencias de cómo poder empezar a desarrollar y pasar un tiempo mayor con mi Señor Jesucristo. Bueno, primero tengo que tener la convicción de hacer un hábito, planear diario, tener un tiempo con Dios. Los psicólogos han demostrado, y de hecho por eso hay muchos libros que dicen 40 días con Dios, y hay libros en donde te piden que hagas 40 días tal o cual cosa, porque en 40 días se crea un hábito. Entonces,
hazte la idea firme de que vas a orar todas las mañanas durante 40 días. Una vez que hayas hecho esto, ya va a ser natural y se va a haber convertido en un hábito para ti el estar orando. Entonces planea tener un tiempo diario con Dios. El tiempo es cuando yo abro los ojos, es el primer momento en el que yo tengo que empezar a platicar con mi Señor Jesucristo. Busca un lugar tranquilo, un lugar donde ni interrumpas a otros que puedan también a la vez interrumpirte, ni que te estén interrumpiendo a ti. Entonces, vamos a continuar manteniendo una lista de peticiones. Les decía que es bien importante saber que yo soy un intercesor, que yo ya estoy cubierto. Entonces mis peticiones van a ser principalmente por otros, tener la lista de por quién voy a orar, qué es lo que tiene, y pedirle a Dios que le dé lo mejor. ¿Por qué? Porque Él tiene libre albedrío y Él sabe qué es lo mejor para esa persona. Y yo no sé si esa persona está pasando por alguna situación porque Dios lo quiere hacer crecer, porque lo está poniendo a prueba, porque está haciendo que voltee sus ojos a Él, o porque está en pecado, no lo sé. El único que sabe es el Señor Jesús, pero yo soy un intercesor. Entonces yo voy a pedir, sí, por esa persona, por su problema, pero que sea lo mejor para él, lo que Dios sabe que es lo mejor, no lo que yo creo, ni lo que cree este hermano, sino que el Señor cree. Y obviamente, pues también conocer las respuestas del Señor. Lee un capítulo diario de la palabra, al menos. Yo recomiendo 2, pero de mínimo 1. O sea, empieza a familiarizarte. No es pesado leer 2 capítulos, pero mínimo lee un capítulo diario. Pide ser guiado en la planeación y el desarrollo del día. En esta parte, lo mejor que va a pasar en tu día es porque el Señor Jesús te guíe. Entonces pídele guía y planeación para que todo salga bien y entonces vas a terminar el día en victoria. Recuerda cada momento de tu cotidianidad, que Dios está contigo. Recuerda cada momento que Dios está contigo, que Dios te cuida. Para que tu tiempo de oración sea más significativo, te sugerimos incluir diariamente 4 cosas. Da gracias y alaba a Dios en toda circunstancia. En primer lugar, yo no me puedo acercar al Señor sin un corazón agradecido. Pero yo te voy a decir algo. Antes, lo más importante es dar gracias, pero antes que eso, el tercer punto que voy a leer es el primero, porque yo no puedo entrar al lugar santísimo sin haber confesado mi pecado y haberme arrepentido. Yo tengo que arrepentirme de mis pecados. Entonces yo tengo que arrepentirme para entrar de la manera correcta al lugar santísimo, porque yo entiendo la solemnidad de dónde estoy entrando cuando empiezo a orar. Entonces voy a pedirle perdón a Dios por mis pecados. Le voy a dar gracias a Dios en toda circunstancia, dar gracias y alaba a Dios en toda circunstancia. Hay una historia que me gusta mucho, que habla de que una vez un ángel se encontró un pajarito en el desierto y el pajarito estaba, pues ya se veía feo, flaco, a punto de morir, con sed, con hambre. Y el pajarito ve al ángel y le dice, el pajarito le preguntó, ¿a dónde vas? Y dice, voy a ver a Dios. Y le dice el pajarito, ¿te puedo pedir un favor? Dime, le dijo el ángel. Y dice, ¿le puedes preguntar a Dios por qué todo me va mal? ¿Por qué me pasan tantas cosas? Y si algún momento se va a terminar este sufrimiento. Dice, con gusto yo le pregunto eso al Señor por ti. El ángel llegó con el Señor y le platicó del pajarito. Y le dijo al Señor, ¿y qué pasó? Y dice, pues me pidió un favor, me pidió que te preguntara si, que por qué le pasaba todo esto y si algún día iba a acabar. Y le dijo, mira, dile que finalmente no va a acabar, pero que le dé gracias, que dé gracias por todo y en toda circunstancia y en toda situación. Entonces el ángel se fue triste porque dijo, bueno, pues le voy a decir que no va a cambiar nada, pero le voy a decir que dé gracias. Yo obedezco al Señor y le creo. Encontró al pajarito, el pajarito igual muy enfermo, muy mal, muy desahuciado, a punto de morir, flaco, sin plumas. Y el pajarito ve al ángel y lo saluda y le dice,
¿sí le preguntaste al Señor lo que te pedí? Dice, sí. ¿Y qué dijo? Dice, que no va a cambiar nada, que vas a seguir igual, que no se va a acabar. Pero me dijo que des gracias a Él por todo. Y se fue el ángel y lo dejó de ver por mucho tiempo. Algún tiempo después, lo volvió a ver y el angelito, el pajarito estaba hermoso, estaba rozagante, estaba sano. Y le dijo, ¿qué te pasó? Le dijo el ángel, se sorprendió. Y le dijo el pajarito, dice, pues solamente creí en lo que tú me dijiste, hice lo que tú me dijiste, le empecé a dar a Dios gracias por todo y en toda circunstancia, y las cosas empezaron a ir mejor. Entonces, lo que yo tengo que aprender es dar gracias y alabar a Dios en toda circunstancia, y entonces el Señor, que conoce mi corazón, nunca me va a dejar, y Él va a bendecir mi casa y mi familia. El segundo punto es, ahí dice, sosteniendo esta escritura, dice 1 Tesalonicenses 5:18, dad gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Esa es la voluntad de Dios, que debemos dar gracias a Dios en todo. Ahora, le voy a dar gracias a Dios porque se me murió un familiar que amo mucho. Le voy a dar gracias a Dios porque me quedé sin empleo. Le voy a dar gracias a Dios porque tengo una enfermedad incurable. Lo cancelo, obviamente, pero es un ejemplo. No, le voy a dar gracias a Dios a pesar de... O sea, yo no estoy feliz ni estoy haciendo fiesta porque tenga esas situaciones u otras más, pero a pesar de ellas, le voy a dar gracias a Dios porque estoy vivo. Le doy gracias a Dios porque me está dando una nueva esperanza. Le voy a dar gracias a Dios por muchas otras cosas, aún en el peor momento. No le doy gracias a Dios ni hago fiesta porque esté enfermo, pero a pesar de estar enfermo le doy gracias a Dios. Eso es lo que hace la diferencia. Dad gracias a Dios en todo. No dice por todo, dice en todo. Yo estoy en enfermedad, le doy gracias a Dios. No es por la enfermedad, es porque estoy en enfermedad, pero estoy vivo. Por eso le doy gracias a Dios. Y hablando de los demás ejemplos. Bueno, les decía que confesar contrito y humillado ante Dios los pecados. ¿Por qué se invierte el orden en cuanto a los consejos que se están dando y la forma en que lo tengo que hacer? Porque lo más importante es dar gracias a Dios, por eso está en primer lugar. Pero lo que voy a hacer antes de poderme acercar al Señor es pedirle perdón para poder entrar entendiendo la magnitud de con quién estoy. Por eso la razón de que esté en tercer lugar el confesar. Pero perdón, me brinqué el segundo punto, que es pedir sabiduría al Señor. Algo que yo puedo compartirles es que el hecho de que yo tuve pues vicios en el pasado, es bien sabido científicamente que pierdes neuronas y te quedas afectado. Yo lo viví, vi a personas en casas de rehabilitación que se quedaron en el avión, que quedaron locas, que perdieron memoria. Y a mí me costaba mucho retener. Se me olvidan mucho las cosas. Han pasado situaciones fuertes en mi vida, como de repente en la escuela me preguntaban el nombre de mi hijo y en ese momento me bloqueaba. Y todo eso a raíz de todas las cosas, la negligencia que tuve al cuidar mi cuerpo. Finalmente, yo entendí esta escritura. Y si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Esto lo encuentras en Santiago 1, versículo 5. Y yo le creo a Dios. Y yo le creí a Dios. Y el Señor me empezó a dar retentiva para su palabra, retentiva para poder compartir la palabra. Y empecé a yo no menospreciarme por lo que haya quedado yo afectado, que gracias a Dios pude haber quedado peor de lo que estoy. Gracias a Dios tengo cierta cordura, porque estoy medio loco, gracias a Dios, pero loco por mi Señor. Puedo coordinar y no he perdido, como muchas personas se quedaron en el avión, ¿no? Yo que los he visto que se quedaron en el avión con la droga. Le doy gloria a Dios por eso, pero cuando yo le creía esta palabra
empecé a orar al Señor y le empecé a pedir sabiduría retentiva, que yo amaba su palabra, que yo quería guardarla en mi corazón apasionadamente. Y Él me dio la respuesta y dice, el cual da a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Algo que también tiene que quedar muy grabado en mi corazón y que yo me gustaría que quedara grabado en el tuyo, es esta parte. Cuando yo le doy algo a una persona y esa persona no lo valora, yo voy y le reprocho y le digo, ya te lo di, no lo cuidaste, y es lo mucho que me quieres, y de repente yo hago ese tipo de cosas en broma, pero solamente en broma, no en serio, porque yo entiendo ya esta parte. Yo como payaso pues siempre ando haciendo bromas, pero realmente yo sí valoro esta parte de entender sin reproche. El Señor Jesús, todo lo que me ha dado, me lo ha dado sin reproche. En algún momento le serví al Señor hace muchos años y me alejé, y todas las oportunidades que Él me dio y todas las bendiciones que Él me dio las perdí. Y cuando yo regresé, yo no vi que el Señor Jesús me reprochara que yo había desperdiciado las bendiciones que Él me había dado. Él me ha tratado con amor. Él, cuando yo regresé, Él ya estaba como el hijo pródigo. Por eso cada que leo yo el hijo pródigo me quebranta, porque yo siempre tengo la seguridad de que está hablando de mí, de que el Señor Jesús salió a encontrarme antes de que yo llegara, me limpió, me puso anillo, pacto, amor eterno, me puso nuevas ropas, cobertura, y me abrazó. Entonces, yo tengo que valorar eso, tengo que entender esa parte, y yo valoro no solamente que da abundantemente, sino que no me está reprochando lo que ya me dio. O sea, en la enseñanza del hijo pródigo no llega el padre y le dice, pero te gastaste todo y vas a ver cómo te va a ir ahora que regreses. No, muchos papás hacen mal el hijo pero vas a ver cómo te va a ir. A veces la emoción gana, se enoja uno y de repente puede pasar, pero nos ponemos a cuentas con Dios. Él conoce que somos imperfectos, pero yo también tengo que conocer que al ser imperfecto, tengo que aprender a ponerme a cuentas con Dios y a ponerme más firme en las transformaciones que está haciendo Dios para mi vida. Pero sí entender que dice, y sin reproche. Ahora sí, vamos al tercer punto, que les decía que en el orden, pues yo lo primero que hago para entrar en el lugar santísimo, confiesa contrito y humillado tus pecados ante papá. Si confesamos nuestros pecados, dice 1 Juan 1:9, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Yo tengo que confesarle mi pecado, hablarle y tener un corazón realmente arrepentido, y entonces Él es fiel y justo. Él no es mentiroso, Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y Él hará. Y dice, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. El cuarto punto, lleva tus problemas a Dios, confiando a Él tus problemas y confiando en sus promesas. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. De repente viene el enemigo y nos estabiliza y nos altera, y yo hoy estoy empezando a practicar de nuevo, porque lo había hecho, pero empieza uno en la cotidianeidad, que fue lo que me mostró el Señor durante el COVID, que ya estaba haciendo las cosas automáticamente y que necesitaba volverme a enamorar de Él. Me dio mucho la escritura en ese tiempo, y ayer explicó por medio del apóstol esa escritura en mi vida. Totalmente yo siento que la palabra de ayer en nuestra casa espiritual fue para mí, puesto que precisamente explicó la palabra que Dios puso en mi corazón, que está en la carta a los Efesios, en Apocalipsis, y que dice, sí tienes obras, pero tengo algo contra ti, que has perdido tu primer amor. Y después el Señor me dijo, sí, por medio de otro hermano, te llevaré al desierto, y fue donde me dio la respuesta de por qué tuve COVID. Porque para mí el COVID fue un privilegio, una bendición, porque fue un retiro espiritual con mi Señor, para tener una intimidad mayor con mi Señor, para volver a enamorarme de Él. Me llevó al desierto para enamorarme. Por eso le doy gracias a Dios por haber tenido COVID, porque prefiero haber pasado por eso y no seguir siendo un hombre que vaya automáticamente y sin el amor de Cristo en mi vida. Pero dice, te llevaré al desierto y te daré que te enamores de mí. Hace poco me lo dijo el líder de jóvenes de nuestra casa espiritual. Esa palabra
Y la medité en mi corazón y ayer me explicó el Señor por qué me había llevado a ese momento, porque había perdido mi primer amor y me explicó lo que era el primer amor, porque muchas veces tenemos un concepto erróneo y equivocado y hacemos cosas incorrectas pensando en ese primer amor, y ayer me lo explicó claramente el Señor por medio de nuestro Padre Espiritual. Y bueno, dice: y llevando que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. O sea, toda oración y ruego debe ser siempre con un corazón agradecido, no con un corazón exigente, que es lo que la mayoría de las personas hacen, que llegan y creen que tenemos un genio de la lámpara y no al Todopoderoso. No es el genio de la lámpara. El Señor siempre da respuesta. Muchas veces, es que el Señor no me ha respondido. Ya te respondió, pero si te dijo no, es porque te iba a hacer daño, porque te ibas a alejar o porque no lo ibas a saber usar. Entonces el Señor siempre da una respuesta sí o no, pero siempre responde. Él nunca te deja, él no te ignora como tú lo ignoras, pero muchas veces como no te responde lo que tú esperabas, piensas que Él te ignoró. No te ignoró, Él te cuida, te da lo que sabe que es mejor para ti. O porque erróneamente no sabes orar y no lo hiciste en la posición de corazón que debe ser, porque finalmente nadie sabemos orar. Dice la Escritura que el Señor Espíritu Santo es el que nos enseña, pero nosotros tenemos que tener un corazón dispuesto. Entonces no importa lo que le digamos al Señor, lo que importa es el corazón, que mi corazón esté dispuesto y esté centrado en lo que estoy haciendo, y el Señor es lo que ve. Entonces, bueno, al comenzar, estábamos en, no, ya sé, me estaba brincando, perdón, y cuando ores, dice, entonces, dice, no seas como los hipócritas. Entonces, ese es el punto. Hasta aquí terminamos la tercera base. En Filipenses 4:6, no estén afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Por todo el tiempo y en todo tiempo tenemos que ser agradecidos. Entonces, hasta aquí terminamos la segunda base. Nos vemos primero Dios el lunes para ver la tercera base. Y la tercera base, como lo vimos en la primera clase, debemos reorientar nuestras relaciones. Es el tema que vamos a hablar en el siguiente tema. Y bueno, pues dándole gracias a Dios porque ya estamos otra vez con ustedes. Pido mucho a mi Padre Celestial que los bendiga y que haga crecer este medio de evangelismo, porque hay un tiempo muy difícil y hay necesidad de hablar de buenas nuevas. Por eso el comentario positivo. Vamos a poner este tiempo en manos de Dios. Papito, le doy gracias por lo que se ha fluido. Le pido, Padre, que sea de bendición para muchas personas, Señor bendito, que lo guarden en su corazón y que caminen con ellos, Señor. Le doy gracias porque usted es mi Padre, porque usted me bendice, me cuida, me protege, Señor bendito, y usted ha puesto los medios para que regresemos a empezar a trabajar otra vez en el comentario positivo. Le pido por los que van a llegar, que busquen también lo anterior para que sepan de qué se trata, cuál es nuestra visión teológica, porque finalmente, así como en nuestra casa espiritual está la consolidación, que es para que podamos ir en la visión de la casa y no cometamos errores ni traigamos cosas del pasado al presente. Lo mismo, Señor bendito, esto es precisamente como una consolidación, empezar desde los rudimentos a compartir, Padre bendito, para que quede claro y que no después el cristiano no diga, es que no me dijeron, no, yo no sabía. No, todo está claro, Señor bendito. Usted no quiere que tengamos ninguna duda, pero quiere que entendamos por qué somos sus hijos y para qué usted nos adoptó y por qué fue capaz de dar a su Hijo, mi Señor Jesucristo, y que por su sangre fuera comprado. Le pido que sea de bendición, que mediten mucho en esta palabra y que empecemos a ser un pueblo santo de oración, Señor bendito. Gracias, le doy toda la gloria y la honra, y todo esto se lo oro en el nombre de su Jesucristo. Amén y amén. Pues muchas gracias, nos vemos a la próxima. Bye.